Bueno, entonces ¿están viendo todo? ¿Están viendo bien la presentación? ¿Me están escuchando bien? ¿De acuerdo? Sí, se ve. Bueno, entonces vamos a arrancar con las propiedades de los fluidos, pero esta vez los fluidos gaseosos. Es decir, vamos a comenzar recordando esta campana, que es la campana del agua, en sus distintos estados, pero es la del agua. No todos los fluidos responden igual. Cada fluido tiene su propio desarrollo. Tenemos acá entonces, vamos a aprovechar las virtudes del puntero. Ahí está. Tenemos una zona que es esta verde, donde conviven líquido y vapor. Este es el eje de la presión, este es el eje del tiempo, de la temperatura. Entonces, si avanzamos en el eje de la temperatura, vamos a ver que la presión va disminuyendo hasta entrar a la zona, salir de la zona de líquido, pasar a la zona de líquido y vapor, y luego viene la condensación completa y pasamos a la zona de vapor. Esta visión la pueden tener ustedes más claramente si cortamos la curva y vemos una presentación presión-temperatura, donde aquí tenemos un punto triple que corresponde a este que está acá, y este punto entonces es el punto más alto de la curva líquido y vapor. Acá tenemos líquido entonces de este lado, acá tenemos vapor, y el punto crítico que está acá lo venimos a representar acá. Esto ustedes lo han visto en termodinámica, probablemente lo tienen bastante fresco, tengo entendido que así es, por eso no hago demasiado hincapié en explicar qué es esta curva, porque ya la conocen. Si me equivoco me dicen. Vamos a ver entonces que no todas las curvas, no todas las sustancias tienen la misma curva, así que vamos a ver con un poco más de detalle ese aspecto más adelante. Definamos para arrancar lo que es un gas, y un gas tiene como definición lo que vamos a ver ahora, pero se destaca conceptualmente cómo se atraen entre sí las moléculas en un gas. En un líquido las moléculas se atraen por adhesión, es decir, se pegan unas a otras, mientras que en un gas la interacción de las moléculas se hacen por choques. Entonces tenemos así las definiciones de gases. Primero, un evidente, el gas ocupa el volumen del recipiente que lo contiene, no tiene volumen propio. La otra es que están formados por una cantidad muy grande de moléculas que se mueven al azar en todas direcciones y van chocando, de modo tal que la interacción entre ellas se produce debido a esos choques. No hay adhesión, no se pegan las moléculas unas a otras, sino que chocan. Esos choques son elásticos, instantáneos, y si el gas cumple estas cuatro condiciones que están en azul, es un gas real, y si cumple las otras dos también, es un gas ideal, un gas perfecto. Mamá, ¿puedes controlar un poquito que me voy a contar con una porquería de flores? Mamá, mamá, mamá. Bueno, entonces hemos definido el gas perfecto diferenciado del gas real. Vamos a ver entonces la clasificación de los gases. Podemos entonces considerar gases puros. ¿Qué es un gas puro? Que está solo. No es que ha recibido alguna purificación vaticana ni nada por el estilo, sino que está solito. Ese gas puro que está solo puede ser considerado como ideal o como real.
Puede que el gas esté mezclado con otros, entonces esa mezcla está formada por gases ideales o por gases reales. Y puede que esa mezcla encima esté compuesta por una cantidad de vapor y una cantidad de líquido en ambas sustancias o en las que sean. En ese caso consideramos a todos ideales. O sea, tenemos un gas solo, que puede ser ideal o real. Tenemos una mezcla de gases, que ya pueden ser ideales o reales. Y tenemos una mezcla de gases ideales, pero que están descompuestos en sus dos fases, parte líquida y parte vapor. Eso es entonces lo que vamos a analizar en la clase de hoy. Arranquemos entonces con los gases puros y planteemos la ecuación de estado de los gases, que se la debemos a este señor Clapeyron, que propuso como ecuación de estado de los gases esto. Es decir, presión es igual a densidad por constante del gas por temperatura. Esta es la ecuación de estado de los gases de Clapeyron, que es muy sencilla y muy conceptual. La presión es igual a la densidad del gas por una constante del gas por la temperatura. Esta ecuación la han visto seguramente en termo, y acá tenemos que verla de vuelta. La constante del gas entonces tiene como unidad la unidad de la presión sobre densidad por temperatura. Por lo tanto, si completamos las unidades y ponemos la presión en pascal, la densidad en kilos por metro cúbico y la temperatura en grados Kelvin, tenemos entonces la unidad con la que nos vamos a referir a R, que es la constante del gas, que se expresa así: Newton por metro por kilo por grado Kelvin. Quiere decir que la constante del gas es una constante, un coeficiente de proporcionalidad, para que cierre la fórmula de proporcionalidad entre la presión y la densidad y la temperatura. Podemos también proponer el mismo desarrollo de la fórmula, pero llegados hasta aquí, planteamos unidades inglesas: libra pie cuadrado para la presión, para la densidad, unidades inglesas también, y para la temperatura, los grados Rankine. De ese modo tenemos la unidad de R en unidades inglesas de este modo, y queda así: pie por libra sobre slug por grados Rankine. Bueno, a veces hay inquietudes sobre la relación entre Rankine, Fahrenheit, Kelvin. Simplemente a título decorativo les recuerdo cuál es la relación, pero no viene el caso hacer hincapié en eso. Bien, veamos las leyes de los gases y recordemos del colegio las leyes de los gases, que son la ley de Boyle-Mariotte, que dice muy sencillamente que a temperatura constante el producto de la presión por el volumen es constante. Esta es la ley de Boyle-Mariotte. Las leyes de Gay-Lussac tienen como característica más importante esta: que a presión constante la relación del cociente del volumen dividido temperatura es constante. Y la ley que complementa la terna es la de Charles, que propone lo que ocurre a volumen constante. A volumen constante el cociente presión-temperatura es constante.
Bien, tenemos las tres leyesitas esas. Y vamos a plantear entonces la ecuación de estado de los gases de Clapeyron en base molar, porque resulta más práctico para algunos desarrollos tener la ecuación puesta en base molar. Recuerdo entonces lo que es un mol como unidad genérica. ¿Se acuerdan lo que era un mol? Ahí está. Bueno, si ustedes quieren comprar de a 2, compran pares. Si quieren comprar de a 12, compran docenas. Y si quieren comprar de 6 por 10 a la 23, compran moles. Entonces uno no diría que en la playa hay un par de granos de arena ni una docena, sino hablaría en moles. Cuando hay que definir cantidades enormes de elementos, hablamos de moles. Entonces las moléculas caen en esa consideración y así tenemos la definición de las cantidades en base molar cuando hablamos de moles de una cosa u otra. Bueno, el mol tiene una definición química que es la que está ahí, que no viene al caso tenerla en cuenta para este tema, para esta materia, pero se las recuerdo simplemente. Esa es la cantidad de moles, entonces la cantidad de átomos o de elementos en general que integran un mol. Muy bien. Entonces, supongamos que tenemos así el conocimiento. Esperen que tengo un cartelito acá que me hincha. Ahí está. Tenemos un volumen total. Ese volumen total está formado por n moles con una masa molar m minúscula. Entonces la ecuación de Clapeyron que apareció ahí en amarillo la podemos expresar en base molar reemplazando la densidad por masa sobre volumen. Entonces, de ese modo, tenemos la expresión puesta así. Otra opción es que tengamos el volumen de un mol y la masa molar. Entonces, en ese caso, sobre la expresión que vimos más arriba, vamos a reemplazar la densidad por masa molar sobre el volumen del mol. Y en el reemplazo quedará así. La tercera opción es tener como datos volumen total y cantidad de moles. En ese caso, podemos expresar la densidad como la masa molar por la cantidad de moles sobre el volumen total, y al reemplazar en la ecuación principal nos queda así. Quiere decir que acá tenemos la ecuación de Clapeyron y 1, 2, 3 ecuaciones de la ecuación de Clapeyron en su forma en base molar. Obviamente cualquiera sirve de acuerdo a cómo venga el enunciado del problema. Bueno, acá me dice que en 5 minutos, cuando se corte, ya tengo un mail preparado para mandarles el link para entrar a la otra parte. Así que ni bien se corte, se los mando. Bueno, entonces, ¿esto de dónde viene? De la presentación anterior. Bueno, fíjense entonces que podemos definir una constante universal de los gases en vez de la constante R, que es la constante del gas. En esta constante universal de los gases, hablamos de la masa molar por la constante del gas. Por lo tanto, es otra manera de expresarlo de esta manera, en donde en vez de R ponemos R sub U, que es la constante universal. Despejadas las unidades correspondientes, tenemos así la constante universal, que esta es de los gases, es una sola para todos los gases. Bueno, entonces vamos a ver ahora qué pasa si los gases no son ideales, sino que son gases reales. Al ser gases reales, va a haber que generar una modificación en la ecuación para tener en cuenta el hecho de que no son ideales.
Entonces veamos. Escapó. Veamos entonces la ecuación de estado de los gases reales. La ecuación de estado de los gases reales es la ecuación de estado de los gases de Clapeyron, pero afectado por un coeficiente Z que está acá, propio de la realidad. Es decir, este coeficiente afecta al resto de la ecuación y la ajusta a la cuestión real. Tenemos entonces aquí dos conceptos importantes, que es la temperatura reducida y la presión reducida, que nos van a ayudar para resolver problemas en este tema, que es el cociente entre la temperatura o la presión que tiene el gas y sus valores críticos. Que vamos a hacer en la práctica. Entrando entonces en una tabla con esta presión reducida y esta temperatura reducida, leemos la constante Z, que es la constante que hay que afectar a la ecuación para tener en cuenta que el gas es real. Es decir, entramos no con la presión y la temperatura, sino con la presión y temperatura relativas, relativizadas a la temperatura crítica y a la presión crítica. Este es el gráfico con el que van a utilizarlo en la práctica. Van a entrar entonces con una de las curvas, que es la que corresponde a la temperatura reducida, que se calcula como la temperatura sobre la crítica, y van a entrar por abajo con el valor de presión reducida, y van a leer Z, que se llama factor de supercompresibilidad, que es este factor de ajuste de la ecuación diaria. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios para que vean cómo se maneja esto. Bueno, vamos a tener en cuenta entonces aquí que la ecuación de Clapeyron no es la única, es la más conocida, la más práctica, pero no es la única. Ahí se va. Volvete. Entonces vamos a dar lugar a tratar la ecuación de... Bueno, ahora vamos a ver. Lo que pasa es que me aparecen carteles que me tapan las cosas. Vamos a resolver esto. Calcular el peso específico y la densidad del metano a 38 grados y a 8,5 kilos centímetros cuadrados de presión absoluta. Esta es entonces la densidad que la despejamos justamente de la ecuación de Clapeyron, pero de los gases reales. Acá habla del metano, de carne y hueso. Por lo tanto, buscamos la temperatura reducida, que es el cociente entre la temperatura y la crítica, y hacemos lo mismo con la presión. La temperatura es 38 grados, y este es el valor que corresponde en grados Kelvin. Esta es la presión, 8,5. Esta es la temperatura crítica del metano, que es la que corresponde al punto crítico, y esta es la presión crítica del metano. Por lo tanto, tenemos así los valores de temperatura y de presión reducidos, o sea, relativizados a sus valores críticos. Traemos entonces la tablita, entramos a la curva que corresponde a la temperatura y a la presión. La temperatura corresponde a una curva, la presión a un punto en el eje de las X, y leemos así el valor del factor de supercompresibilidad, que para este caso dio 1. Quiere decir que se concluye de esta obtención que el metano a esa temperatura y a esa presión se comporta como un gas ideal, porque su factor de corrección es 1. Bueno, ¿están todavía ahí o ya se fueron? Están ahí. Ya estamos, pero ya en un minuto cierra. Bueno. Entonces la densidad la calculan así con esta ecuación, donde la presión es dato, Z dio 1, la
masa molar es dato, lo sacan de la tabla. R es el R del metano que lo sacan de la tabla. Y la temperatura es dato. Por lo tanto, la densidad tiene este valor. Bueno, mudémonos. Vamos para la otra sala.